Conociendo la TM6, conoceremos el modo cocción lenta. Y si queréis conocer más sobre qué es la cocina a baja temperatura, os recomiendo mi vídeo en el que os hablo de esta técnica tan de moda hoy en día. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y da a la campanita de notificaciones para estar al día de todas mis novedades. Antes de nada, podemos marinar o sazonar los alimentos, especialmente carnes o pescados. Para cocinar en cocción lenta en nuestra TM6 y dependiendo de lo que vayamos a cocinar, será conveniente usar el cubrecuchillas, especialmente en el caso de legumbres o cualquier alimento que pueda haberse dañado por las cuchillas. Después añadimos los ingredientes y aderezos como hierbas o especias y los repartimos de manera uniforme. A continuación añadiremos el agua, caldo o salsa en la que coceremos el alimento. Hay que tener en cuenta que en cocción lenta el líquido no se reduce, por lo que no será conveniente pasarnos. Debemos cubrir los alimentos, pero no sumergirlos. Por último, activamos el modo cocción lenta y ajustamos el tiempo y la temperatura. Al igual que el modo al vacío, cada alimento tiene su tiempo y temperatura dependiendo de las cantidades que cocinemos. En la descripción del vídeo podréis encontrar una tabla de referencia para algunos alimentos. Con nuestra TM6 podremos trabajar temperaturas desde 37 a 98 grados y hasta un máximo de 8 horas. Ahora solo queda seguir haciendo aquello que deseemos o debamos y dejar trabajar a nuestro robot. No hay que preocuparse por dejarla en marcha ni por el consumo energético, ya que la TM6 trabaja de la manera más eficiente, usando una temperatura constante y jugando con el calor residual. Además, las cuchillas no están funcionando continuamente, sino que se paran cada cierto tiempo para que el motor no sufra. El efecto sería el equivalente a remover de vez en cuando con un cucharón. El ruido tampoco es un problema. De hecho, gran parte del tiempo ni siquiera parece estar encendida. Podemos dejarla en marcha mientras dormimos y ni nos enteraremos. Una vez acabado el tiempo, servimos inmediatamente o si preferimos consumirlo en otro momento, lo guardamos en la nevera. De hecho, ciertos guisos ganan más de un día para otro. Al igual que con la cocción al vacío, es conveniente usar trozos del mismo tamaño y grosor. No es recomendable usar más de 800 gramos de carne. No retirar el cubrecuchillas con las manos. Usar unas pinzas o quitarlo en frío después de vaciar. No se recomienda este tipo de cocción para alimentos que, por seguridad alimenticia, requieran de una mayor temperatura. Es el caso de las judías rojas secas. Ahora tú eliges qué cocinar y la receta que más te guste. Te recomiendo probar y experimentar siguiendo las pautas que te he dado hasta dar con tu propia receta.